El gobierno pretende reformar la Carta Orgánica del Banco Central para darle mayor autonomía. Pero, ¿cómo funciona ahora? ¿Tiene sentido reformarlo? Sobre cómo funciona ahora, el Banco Central a día de hoy tiene 10 directivos que fueron todos nombrados por decreto presidencial del actual presidente y no han sido todavía ratificados en su puesto por el Senado, sino que están en comisión. Y básicamente el uso de decretos presidenciales para cubrir vacantes del Estado sin la aprobación del Senado, es decir, eso que llamamos en comisión, es un anacronismo jurídico que se pensó cuando no existía la telecomunicación masiva. Y la idea era que el Estado no quedase sin funcionar si se debía cubrir una vacante durante el receso del Congreso. El presidente intentó en su momento también usar decretos para llenar vacantes, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia, pero la respuesta de los políticos y de los medios en general fue muy tajante y tuvo que dar marcha atrás. En cambio, cuando eso se hace para el directorio del Banco Central, a nadie parece realmente indignarle e implícitamente se entiende al BCRA como directamente una Secretaría de Política Monetaria del Ministerio de Economía. O al menos así es desde el 2006, cuando se le compraron al Banco Central reservas para cambiar el acreedor del Tesoro. O también, según otros, desde el 2010, cuando se echó al entonces presidente del Banco Central, Martín Redrado, por, en teoría, no cumplir sus funciones, que en realidad era porque no le quisieron dar más reservas para cambiar de vuelta al acreedor del Tesoro. En los hechos, la idea de que el directorio tuviese un mandato de 6 años sin remoción arbitraria y con nombramientos aprobados por el Senado prácticamente no se cumplió. Algunos porque renunciaron o fueron echados, otros porque fueron nombrados en comisión vía decretos como el actual directorio, y de hecho no existe prácticamente ningún presidente del Banco Central que haya durado 6 años, al menos desde la reforma del 92, la Carta Orgánica. A día de hoy la política monetaria no es clara ni exclusiva del Banco Central. El Tesoro Nacional ha pasado a tener un rol clave en la política de tasas, por ejemplo, y también en la política cambiaria, mediante las operaciones del mercado abierto, dejando al Banco Central más la responsabilidad de acumular reservas, tanto para los eventuales shocks como para los vencimientos de bonos en dólares que tiene el Tesoro y también el Banco Central, por supuesto. A veces el Tesoro anticipa en programas financieros que va a hacerle compras al Banco Central para pagar su deuda externa, pero también ha llegado a incumplir su propio programa financiero, así que no es algo muy rígido. Además, el actual presidente del Banco Central es conocido por ser socio empresarial del actual ministro de Economía y también fue su mano derecha en el Ministerio de Finanzas de la administración Macri, lo cual lógicamente deja sospechas sobre el nivel real de independencia que puede tener un banco central con respecto al ministerio y con respecto al tesoro, básicamente, teniendo los ejecutivos de estos organismos una relación tan estrecha. ¿Qué propone el gobierno? El gobierno propone fortalecer la independencia del Banco Central mediante la modificación de la Carta Orgánica, y lo principal es reducir los objetivos del Banco Central, que hoy son 5, a únicamente 1, que sería la estabilidad monetaria, y dejar que el gabinete se encargue, o sea, el gabinete del presidente se encargue de todo lo demás, siempre bajo las normas del Congreso, por supuesto. También se supone blindar al banco ante los presidentes de turno, endureciendo los requisitos para la remoción, ya que recordemos que la remoción de Redrado, originalmente hecha mediante un decreto que fue ilegal, fue luego repetida, por así decirlo, por otro DNU, ahora sí legal, una vez que se hizo el requisito que establecía la Carta Orgánica, que era básicamente formar una comisión bicameral que diese su opinión respecto al tema, y una vez que dan la opinión favorable a la remoción, ahí se podía despedir al directivo del Banco Central, que eso es lo que pide la ley 24.144. Y a juicio de diferentes juristas y economistas, dejan evidencia que el directorio del Banco Central está demasiado expuesto a los ánimos de la Casa Rosada. La nueva propuesta permite limitar y especificar las causantes de remoción, a la vez que eleva el requisito de apoyo, digamos, del Congreso hasta 3/4 de ambas cámaras para pasar la remoción. También se prohibiría el financiamiento del Banco Central al Tesoro mediante letras intransferibles, que básicamente son como bonos que el Tesoro le vende por la fuerza, por así decirlo, al Banco Central, y el Banco Central no puede hacer nada con ellos más que simplemente atesorarlos y esperar que el Tesoro los pague. Y también adelantos transitorios, que de vuelta son más o menos lo mismo, es básicamente un pagaré que el Banco Central no puede operar, solo lo puede mantener hasta que el Tesoro pague.
Otro problema también eran las utilidades por revalúo contable de reservas. Básicamente el Banco Central tiene algunos activos que están dolarizados, es decir, que tienen un precio internacional, como por ejemplo los bonos del Tesoro estadounidense y demás. Y cuando hay devaluaciones implican ganancias contables en pesos, pero obviamente no son ganancias reales. Y el Banco Central usa esa ganancia ficticia para decir, ok, tuve utilidades, le paso las utilidades al accionista que es el Tesoro. Varios economistas han remarcado que quizás estas restricciones se quedan cortas dado que no prohíben, por ejemplo, la venta de reservas del Banco Central al Tesoro, y además que el Banco Central todavía podría seguir con esta carta orgánica financiando al Tesoro mediante operaciones del mercado secundario, es decir, comprando bonos del Tesoro. Eso, por ejemplo, en Perú no puede ocurrir salvo excepciones muy marcadas y muy extremas.